Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, para mí es un gran gusto hoy día, domingo 16 de mayo del año 2021, poder dirigirme a ustedes en primer lugar para saludarles, junto con mis saludos, los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y también a través de la presente poder darle la bienvenida a nuestro devocional dominical. Y no solamente a mis hermanos de Pamplona, sino que a cualquier persona que pueda probablemente participar, de alguna manera recibir o quizás escuchar este devocional, deseando que para todos nosotros pueda ser de mucha bendición de parte del Señor. En forma inmediata quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias y nos podamos poner de pies para poder dar lectura a la palabra del Señor, que es el centro de este devocional. Y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, y daremos lectura desde el versículo número 26 en adelante. San Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor y lo hacemos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta bendición, esta oportunidad que me concede una vez más nuestro buen Dios de poder dirigirme a ustedes a través de nuestro devocional dominical. Hoy en la mañana hemos tenido una hermosa escuela dominical participando con todos nuestros amados hermanos y nuestro amado pastor también. Pero ya en la tarde, día domingo, tenemos autorizado siempre hacer un devocional que es exclusivo para mis hermanos y hermanas de nuestra congregación en Pamplona. Y este día domingo 16 de mayo no ha sido la excepción. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud, y mientras lo podamos hacer y estemos en este lugar, aquí donde el Señor nos ha traído por un tiempo, lo estaremos haciendo con el único deseo de que este servicio pueda ser para todos nosotros, yo incluido, de mucha bendición. Que sea para mí el poder tener la oportunidad de oír la voz de nuestro buen Dios. Y en esta oportunidad hemos de meditar un momento en los próximos minutos en lo que es esta escena conocida por todos, recordada a nivel mundial, y me refiero específicamente a la muerte y a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El castigo y la sentencia que se le dio a nuestro amado Jesús, luego de haber sido injustamente llevado a un tribunal injusto, recibiendo una sentencia injusta y llevado a la cruz donde debería morir en el Calvario por amor a todos nosotros, por amor a toda la humanidad. Pero al mirar estos versos, yo no quisiera solamente recordar este momento tan importante para la vida del mundo cristiano, sino que quisiera que a través de estos versos podamos nosotros rescatar un mensaje central para nuestra vida cristiana, que sea ojalá apropiado a lo que es el día a día, estos momentos que estamos viviendo
sobre la faz de esta tierra. Somos la iglesia, como lo he dicho muchas veces, somos la iglesia del siglo XXI. Somos la iglesia que estamos viviendo en tiempos de modernidad, en tiempos en que la ciencia se ha multiplicado, pero pareciera ser que estamos viviendo los mismos problemas que vivieron nuestros antepasados hace muchos siglos. El mismo Señor lo había dicho, vendrían pestes, enfermedades incurables, y cada siglo lo ha tenido, guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambrunas, tantos problemas al interior de la familia, al interior de los países, al interior de las personas. Y esta palabra quisiera yo que sea muy apropiada para este tiempo. Tomaron a un hombre llamado Simón de Cirene. Antes de pensar en estos versos y meditar en ellos, quiero recordar y compartir con ustedes que hace algún tiempo recuerdo haber leído que los astronautas, cuando son enviados al espacio, muchos de ellos, al ser enviados, cuando ya llegan a una cierta cantidad de kilómetros de altura, pueden observar la Tierra en forma plena y pueden darse cuenta cómo nuestro planeta es un pequeño planeta redondo, ¿verdad? Semirredondo, que está allí suspendido en el universo, moviéndose también alrededor del Sol a una velocidad pero tremenda, y también rotando sobre sí misma. Pero a cierta altura, muchos astronautas, al ver nuestro pequeño mundo y compararlo con el tremendo universo, se han dado cuenta y han reflexionado diciendo que verdaderamente todos nosotros, la raza humana, somos también cosmonautas que viajamos por el espacio en la misma nave. Todos viajamos en la misma nave. No hay diferencias. En otras palabras, ahora lo digo yo, pertenecemos al mismo mundo, pero pareciera ser que no nos damos cuenta y generamos diferencias no solamente entre las distintas edades que han transcurrido en la raza humana, sino que también hacemos diferencias producto de nuestra cultura, producto también de nuestros acentos, producto muchas veces de nuestras fronteras, y nos olvidamos que hemos sido puestos por Dios como entes, como personas, como seres vivos, para que ojalá pudiéramos tener con Él una comunión especial y encaminarnos a vivir como Dios quisiera que viviéramos, amándole a Él por sobre todas las cosas y amándonos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. El amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como nos amamos a nosotros mismos. Pareciera ser que esta ley resumida que el Señor Jesús quiso enseñarle a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus compañeros y seguidores, verdaderamente no era, pareciera ser que no fuera para el mundo religioso de esa época. Porque los contemporáneos del Señor, pese que había un reconocimiento de que Él era, siendo joven, un rabí, un hombre especial, de quien no se había oído hablar palabras como a Él. Sin embargo, muchos desearon su muerte, y los que anhelaban este propósito no eran hombres políticos, no eran hombres alejados del pueblo de Israel, sino que eran los verdaderos religiosos, los hombres más importantes de la sociedad judía, aquellos que se hacían llamar los principales, aquellos que también eran considerados sacerdotes por cuantos descendían de Leví, de la descendencia de Leví, pero además los escribas, además los saduceos,
Además, los fariseos y los ancianos, que no solamente eran religiosos, sino que también eran laicos, pero que ayudaban a establecer juicios sobre Israel, establecer preceptos y de alguna manera normalizar, establecer normas y también estándares de conducta para el pueblo. Y es en este grupo de hombres quienes nace el mayor de los rechazos hacia Jesús el Señor. Y la Biblia en el capítulo 26 de San Mateo nos muestra cómo se establece un gran complot. Dice la Biblia, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio ¿de quién? Del sumo sacerdote Caifás. Procuraron de alguna manera llevar al Señor, luego de haber recibido de Judas al Señor, a este hombre Judas que entregó al Señor, recuerde usted, por algunas piezas o monedas de plata. Cuando lo llevan al patio de Caifás, allí lo empiezan a atormentar con palabras y preguntas. Lo llenan de palabras tratando de mostrar a través de testigos falsos de que él era culpable de algo que no había cometido. La Biblia usted puede leer cómo Pedro incluso estaba allí, le había seguido porque él quería seguir a su maestro. No se alejaba de él observando lo que estaba sucediendo. Pero ya no teniendo más nada que hacer por allí, al ver que él confirmaba que era el Cristo, decidieron llevarle ante Pilato. Y la palabra del Señor dice que le llevaron ante Pilato. Claramente lo llevaron a aquel lugar y Pilato, dice la palabra del Señor, que al recibirle no halló en él ninguna causa de condenación, no halló culpa alguna. Pero dado que se avecinaba, venía el día de la gran fiesta de la Pascua y se acostumbraba a entregar a uno, ¿verdad?, de los prisioneros, él ofreció a Barrabás. Dijo, tenéis aquí a dos a quienes yo os doy para que os suelte. Decidme, ¿a quién decidís que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás, dice la palabra del Señor, era un hombre que había sido tomado prisionero porque levantaba multitudes en contra del imperio, pero los religiosos allí tomaron a la multitud y trataron de seducir a la gente para que gritara la gente, la multitud, suéltanos a Barrabás. La palabra del Señor dice que la mujer de Pilato, su esposa, mientras él estaba sentado, le mandó a decir, le entregó un mensaje y el mensaje era, mire, de la esposa de Pilato, le dice a Pilato lo siguiente, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido en sueño mucho a causa de él. ¿Qué habrá pasado en esa noche con la mujer de Pilato? ¿Qué habrá soñado? ¿Qué habrá observado? ¿Qué visiones habrá tenido? Que estaba atormentada y lo que menos deseaba era que su marido tuviese algo que ver con esa muerte. La palabra del Señor dice que Pilato lavó sus manos ante la multitud y dijo, bien, entrego a Barrabás, pero decidme, ¿qué hago con él, con Jesús? Y la multitud empezó a gritar, crucifícale. Usted sabe cómo ellos simplemente tomaron la decisión de establecer la crucifixión del Señor como el método, la manera de poder darle muerte. Podría haber sido de otra manera, pero decidieron de esa forma. Y antes de que sucediera lo que hoy hemos leído, si nosotros analizamos la condición en que el Señor se encuentra, siento yo que mientras, dice la palabra del Señor, y llevándole, el verso 26 que hemos leído, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz. Le pusieron encima la cruz. Si nosotros miramos, el Señor está en una condición física deplorable. Está en condiciones
de no haber soportado tal peso de la cruz del madero. La palabra del Señor muestra que el día anterior se había dedicado a estar todo el día con sus discípulos. Luego veló durante la noche, ¿se acuerda? Ahí en el Monte de los Olivos. Y mientras está velando le llegan a buscar, lo toman, lo llevan prisionero. Lo tienen durante toda la noche despierto, juzgándolo. Y luego la palabra lo muestra en el libro San Mateo, que luego lo llevan allá y lo ponen en el concilio, San Mateo 26. Y usted puede ver a través de lo que estamos hablando cómo él empieza a sufrir un desgaste físico, sin dormir, cansado, no bien alimentado, no bien hidratado. Usted pensará que a lo mejor alguien le iba a ofrecer un poco de agua. Él está prisionero y en el verso 67 del capítulo 26 de San Mateo, usted puede ver cómo ahí mismo en el concilio estos mismos religiosos, mire, los religiosos, dice, le escupieron en el rostro. Y luego que le escupieron en su rostro, dice, le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. Se burlaban de él. ¿Quién es el que te golpeó? Luego de eso, esperó en la madrugada, ya golpeado, esperaba que lo llevasen donde Pilato y sufre la negación de Pedro. El Señor sabía al oír el canto del gallo lo que había pasado con Pedro. Y la Biblia en el capítulo 27 de San Mateo nos relata, dice, venida la mañana, le llevaron, dice, a él atado, atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y allí en esa mañana es donde ocurre el relato que hemos dicho anteriormente, donde Pilato quiso de alguna manera ver qué hacer con él porque no encontraba culpa. Amados hermanos, pero mire cómo se va desgastando el cuerpo del Señor. Toda una noche y luego golpeado, abofeteado, la multitud que le gritaba, crucifícale. Luego usted mira ese mismo capítulo en el verso 26, puede ver cómo dice la palabra del Señor, que fue luego de que ya deciden la crucifixión, dice que Pilato lo entrega para que fuera azotado, fuera entregado, luego de ser azotado, dice que le entregó para que fuera crucificado. Pero antes de ser entregado para ser crucificado, usted ve bien la palabra, dice fue azotado. En el verso 27, usted puede ver que cuando luego que lo azotan y lo entregan a la crucifixión, dice que lo entregan y lo llevan al pretorio. Y cuando lo ponen allí en el pretorio, dice que alrededor de él se puso una gran compañía de soldados. El Señor está allí desgastado, dolido, ya azotado, golpeado, maltratado, se han reído, lo han abofeteado, lo han escupido, y allí una gran multitud, dice una compañía completa de soldados alrededor de él. ¿Qué necesidad hay de resguardar a un hombre, a uno solo, con una gran compañía de soldados? Hombres violentos, hombres sanguinarios, hombres con rasgos psicopáticos, hombres que eran antisemitas porque rechazaban a los israelitas, hombres que veían a los hebreos como una raza inferior. Imagínense cómo habrán tratado al Señor, todos juntos, porque los hombres cuando están en multitud como que fueran mucho más valientes de los que son cuando están solos. Preparados, hombres preparados para luchar, para la guerra, hombres que habían sido formados para torturar, hombres sin amor al prójimo, preparados para decapitar, hombres preparados para clavar con clavos en las manos y crucificar a los malhechores. Y ellos son los que enfrentan y se ponen frente al Señor. El Señor está en el medio. Y en el verso 28 de ese capítulo dice la Biblia que lo desnudaron. Le sacaron sus ropas y luego tomaron un manto, dice la palabra del Señor, escarlata, un manto rojo con el cual le pusieron para seguir riéndose de él. La desnudez era un acto de humillación para los judíos, era un acto de humillación y allí el Señor, mi Señor, es humillado y luego que es humillado, ahí sufre un acto de burla,
se ríen de él, tratándole como un falso rey, como un falso profeta, como un impostor o como si fuera un loco. La palabra del Señor dice en el verso 29, colocaron una corona de espina que habían tejido con maldad. Y luego que le ponen allí la corona, toman una caña y le empiezan a golpear en su cabeza. Algunos se ponían de rodillas ante él y se reían y le decían, salve rey de los judíos. La Biblia dice que luego escupieron su rostro, le golpearon, mire, se ensañaron con él. Y luego que le habían también ya escarnecido, dice la palabra del Señor, luego le quitan el manto escarlata y ponen sobre él sus vestidos, sus ropas, que no hay duda estaban deshechas, estaban ensangrentadas. Y luego que le ponen sus vestidos, lo llevan a la cruz. Con la cruz lo llevan con el madero al Gólgota, hacia el Calvario, donde habría de ser crucificado. Alabado sea nuestro Dios, un estado físico agónico. Y es en esta condición, mientras ahora le toca llevar el propio madero, en el cual debería de ser luego crucificado, muerto. A él le toca llevar su propio madero. Dice la palabra del Señor, va avanzando en medio de la ciudad de Jerusalén y llevándole, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, un hombre que pasaba por allí, un hombre que tuvo la más maravillosa de las casualidades para él, aunque quizás para él mismo en ese momento hubiese sido una terrible casualidad encontrarse con una multitud de soldados que llevan a un desconocido con un madero, un hombre ensangrentado, agónico, cansado, y luego lo toman a él y lo llevan y lo empujan prácticamente, porque la Biblia dice que lo obligaron también a llevar la cruz. Él era de Cirene. Cirene, una ciudad griega que se encontraba en el norte de África, donde se encuentra hoy Libia. Libia es un país que está al lado de Egipto. Pero él vivía en Jerusalén. No sabemos por qué, cuál es la causa de su estancia. Si habrá sido un trabajador de un hombre extranjero, judío, o habrá sido él un hombre libre, no lo sabemos. La Biblia no nos dice mucho de él. Pero él vivía en Israel, en esta zona, en la zona del creciente fértil, donde muchos comerciantes pasaban por allí desde el norte, del oriente, allá desde Babilonia hasta Siria, y de Asiria bajaban hacia el África, donde era él, de donde él era. No sabemos si él era comerciante, no hay ningún antecedente, pero él venía del campo y se encuentra con esta escena. Hermanos amados, Mateo dice que lo obligaron a llevar la cruz. Marcos capítulo 15 dice lo mismo, y lo obligaron a este que pasaba, Simón de Cirene, padre, dice Marcos, padre de Alejandro y de Rufo. Cita a dos varones que probablemente con los años después fueron hombres importantes para la iglesia primitiva. Algunos dicen que se transformaron probablemente en misioneros. Y por allí Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, nombra a un tal Rufo, probablemente hijo de este Simón de Cirene. No lo sabemos. En el Evangelio de según San Juan no se nombra esta escena de Simón de Cirene, pero allí, pese que Juan no lo nombra, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, le señalan. Y Lucas, que fue escrito en forma tan tardía, como el año 70, algunos creen el 80 después de Cristo, reúne antecedentes importantes en este primer tratado. Y aquí señala a este varón, trata de dar algunos antecedentes o elementos importantes acerca de él, lo poco que se podía tener, y señala claramente de que él fue quien tomó la cruz, dice, para que llevase la cruz encima de él, dice, le pusieron la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía, luego dice, gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús se dio un tiempo para poder, se hizo una pausa, porque va Jesús delante. Tras Jesús va Simón con la cruz y tras de ello van estas mujeres llorando. Pero Jesús se dio un tiempo para voltearse y hablarles. Yo no voy a hablar sobre ese tema, aunque quizás sería un tema muy asociado a lo que está pasando hoy en Israel, pero el Señor no me ha dicho que hable sobre ese tema, sino que quiero centrarme en este gran tema que es Simón de Cirene, porque él era un extraño del Señor, él no era un discípulo del Señor. Quizás Jesús era para él alguien de quien a lo mejor alguien de quien había oído hablar en algún momento, a un Jesús, porque Jesús el Señor era famoso en medio de Jerusalén, en medio de las aldeas vecinas, era conocido, dice la palabra del Señor. Pero aquí lo ve y se lo encuentra a él, a este extraño que va condenado en la condición de condenado a muerte, ensangrentado, va débil, va agotado, va camino a la agonía de su sentencia. Su rostro es irreconocible. Isaías 53, en el verso 3, dice: despreciado, dice el profeta, y desechado entre los hombres. Y así es como lo encuentra Simón de Cirene. Es así como Simón conoce a Jesús. No le conoce como aquellos que le conocieron en el campo, en el monte, que le conocieron en la ciudad mientras él predicaba, anunciaba la buena bienaventuranza a los necesitados, a los enfermos, a los tristes, no, sino que a Simón le toca conocer a un Jesús que está sufriendo. A Simón le corresponde vivir la experiencia narrada en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, a ese Jesús conoció Simón, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías, fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie lo quería, nadie le quiso ayudar. Aún sus discípulos huyeron de la escena, pero Simón está allí. Simón es testigo de que Jesús es llevado como un cordero inmolado al Calvario, como un cordero sacrificado. No es que lo vayan a sacrificar, ya está siendo sacrificado, ya ha sido sacrificado. La mayor ofrenda de la paz humana, la mayor ofrenda por el pecado humano. Una persona problemática para los religiosos, pero para Simón una persona desconocida, pero con la cual él en ese momento empatizó a causa de su dolor. Simón le vio como un extraño, fue obligado, a lo mejor no quería, pero él podría haber desechado, haber botado probablemente la cruz, haberse liberado, no lo sé, pero él decide cumplir con la labor que se le da. Y cada paso que va dando Simón, cada paso que va dando junto al Maestro, probablemente va viviendo una experiencia jamás nunca pensada. Va acompañando a Jesús a la muerte, va acompañando a Jesús al Calvario, va acompañando a Jesús al sacrificio. Amados hermanos, este es el llamado que Jesús nos hace a que nosotros tomemos también hoy ya nuestra propia cruz, dice la palabra del Señor, y podamos caminar, seguir, que aquel que no viene en pos de mí no es digno de mí, dice el Señor, ¿verdad? Camino a la muerte junto al autor de la vida. Alabado sea el Señor. Qué contradictorias son las cosas a veces, hermano. La voluntad de Dios es tan misteriosa. Sus ojos, no hay duda, los ojos del Maestro mostraban el dolor de su cuerpo, mientras Simón se va compadeciendo. Los ojos de Simón de Cirene probablemente ya no son ojos que miran a un extraño,
sino que son ojos que miran a alguien como si le amara, a alguien cercano, siente algo por él, empatiza con él. La empatía, hermanos, es aquel sentimiento de poder sentir lo que siente el otro. Dice que es como ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la ropa del otro. Aquí para Simón fue tomar el madero del otro, tomar la cruz del sentenciado, llevar la cruz, la culpa, en otras palabras, de aquel que, como dice también Isaías, en el capítulo 53, si usted lee en el versículo 7, dice ahí el profeta: angustiado él y afligido, no abrió su boca, está callado, no se está quejando. Y a Simón le conmueve eso, porque ve a un Jesús que no se queja, no abre su boca. Dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Simón vivió la experiencia más inolvidable de su vida. Simón quizás cambió su vida. Esto marcó un antes y un después. Yo me pregunto, ¿habría podido olvidar yo ese momento? ¿Simón habrá podido dormir tranquilo esa noche? Si aún luego que el Señor fue crucificado, dice, vino tinieblas sobre la tierra, y aún el centurión llegó a decir: verdaderamente este hombre era un justo. ¿Cuánto más Simón de Cirene? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces habrá recordado o habrá perdido el sueño pensando en Jesús? Yo creo que algo pasó en Simón de Cirene, ¿verdad? Lo hecho por Simón fue empatizar con Jesús, ponerse a su altura, sufrir lo que él sufrió. Y esto es lo que hoy Jesús quiere de nosotros, hermanos. Amados y amadas hermanas de Pamplona, este consejo quiere Dios que sea un consejo práctico para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles, donde hay tanta necesidad. Hay enfermos, hay tristes, hay deprimidos, hay gente que está pasando hambre, hay gente que está desnuda, hay gente sin trabajo. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos capaces, como Simón de Cirene, de ayudar a nuestro prójimo? ¿Podríamos empatizar con una persona que está sufriendo necesidad? Hoy el deber de la iglesia no es una invitación, hermanos. Si usted es un cristiano, ha sido llamado por el Señor a ser llamado un hijo de Dios, un cristiano, no está invitado a hacer esto. Dios no nos invita a hacer su voluntad, sino que nos manda a hacer su voluntad. Y la palabra del Señor, cuando uno mira el libro de San Mateo en el capítulo 25, hay algo que a mí me llama la atención y lo comparto en esta hora. El Señor le habló del juicio de las naciones, que ese día, cuando venga el juicio sobre las naciones, el Señor dice entonces, el rey, dice, tomará a las ovejas y a los cabritos y los separará, y pondrá a las ovejas a su derecha. Y luego les dirá así: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire lo que les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, en otras palabras, fui extranjero, fui un caminante y me recogisteis. Luego dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor dice que en aquel día los justos le responderán diciéndole: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o te vimos sedientos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿O cuándo te fuimos a ver enfermo o a la cárcel? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted, hermana y hermano, extiende su mano al enfermo, al pobre, al necesitado, usted hace lo que hizo Simón de Cirene. Le da una mano al Señor. Lo hace por uno de sus pequeños. Por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos, mis pequeños, a mí lo hicisteis. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Cuántos quisieran ser como Simón? ¿Cuántos quisieran ayudar al Señor? Me refiero claramente, ¿cuántos quisieran ayudar al que sufre? Recuerdo la experiencia de una familia en Chile que muchas veces la puerta de su hogar era golpeada por un ancianito que iba a pedir de comer. Y muchas veces ellos, las hijas del matrimonio, los hermanos y los dueños de casa le daban a él comida. Pero un día el hermano a lo mejor no andaba bien. Entonces al ancianito le abre la puerta y cuando ve que era el ancianito que iba a pedir comida, lo echó del lugar y no le ayudó. El ancianito se fue y en ese momento la familia reaccionó frente a la situación. ¿Cómo es que él había hecho eso? Y este hermano, despertando de lo malo que había hecho, reaccionó y salió tras el abuelito, el anciano, para buscarlo, para llevarlo a la casa, pero no lo encontró. Hermanos amados, muchas veces creemos que tender la mano a una persona fuera tan difícil o tan terrible, como si fuera tan complejo, hermanos. Pero veamos en ellos a Jesús el Señor. Y quiero terminar diciendo 3 versículos bíblicos que vienen a mi mente y que creo son necesarios recordar. Primero, la regla de oro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando yo miro a un necesitado, yo me pongo en ese lugar y me imagino a mí mismo pidiendo. ¿Qué me gustaría a mí que hicieran los demás conmigo? Mateo 7:12 claramente dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mire, primera cosa, tenemos que actuar con los demás como quisiéramos que ellos actúen con nosotros. Si miramos la palabra del Señor también en el libro de los Romanos, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En el verso 15 del capítulo 12 dice así: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto nos llama a empatizar con las personas, con el prójimo. Gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Alabado sea el nombre del Señor. Ser como Simón de Cirene. Y si miramos Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 3, dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en sus cuerpos. Hermanos, ayúdenos al Señor para que, como Simón de Cirene extendió su mano para ayudar al mismo Cristo, así hoy nosotros también extendamos la mano para poder extender nuestra mano a Cristo el Señor, representado en aquellos que son los más necesitados. Dios nos bendiga y para el Señor sea la honra y la gloria. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que nos has concedido en esta hora. Derrama tu gracia y tu bendición sobre nosotros y que esta palabra sea de bendición. Ayúdanos a ser sensibles, cristianos sensibles, para poder ayudar siempre al más necesitado, viendo en él a un pequeñito, viendo en él, Señor, viéndote a ti, a nuestro amado Cristo Salvador. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Que el Señor nos bendiga.